Muy bien, hermanos, entonces el estudio de hoy va a tratar de la transfiguración. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 17. Son los primeros 8 versículos. Mateo capítulo 17 y vamos a ver del versículo 1 al 8. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Listo, aquí estamos. Y este evento se conoce como la transfiguración, es decir, una transformación, algo que cambia de naturaleza. Muy bien, son 8 versículos. Cada versículo nos va a entregar una información riquísima, algo interesante, algo que va a enriquecer nuestro entendimiento espiritual, va a nutrir nuestra necesidad del conocimiento de Dios. Y dice la palabra de Dios así en el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Entonces, lo primero, los apóstoles de Jesús eran 12, pero Jesús eligió a 3. Hay un motivo por el que él eligió a 3. Fíjense que uno de estos 3 apóstoles es el, es el que confesó que Jesús era el Cristo, ¿no es cierto? Uno de estos apóstoles es el que afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y ese fue Pedro. Cuando él les preguntó a todos sus apóstoles, estaban los 12 apóstoles ahí, y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque el pueblo decía muchas cosas. Decía, por ejemplo, es un profeta, es un buen hombre, pero nadie decía, es el Hijo de Dios. Pero ellos, los 12 que habían estado con él, que habían visto las señales, los milagros, habían visto evidencias, control sobre la naturaleza, resurrección, etcétera, ellos podían contestar quién era Jesús, porque ellos caminaban con Jesús, iban hacia todas partes con Jesús. En cambio, hay personas que en el pueblo solamente tuvieron la oportunidad de ver un par de veces a Jesús. Jesús recorrió todas las aldeas, recorrió toda la tierra de Israel en 3 años, a pie. Entonces ellos podían. Y el único que contestó fue Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, uno de los que está eligiendo Jesús para llevarlos a un monte alto donde se va a transfigurar es Pedro. Entonces, aquí Claro. es uno de los 3. Los otros 2, curiosamente, son apóstoles que anteriormente, antes de ser apóstoles de Jesús, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Entonces, Pedro fue como lo que diríamos hoy día el, el alumno adelantado del curso, el que se adelantó a los otros, porque pudiendo haber contestado cualquiera de los 12 que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, contestó Pedro. Y Juan y Jacobo, conocidos también como los hijos del trueno, porque dice que tenían un temperamento muy fuerte, y pensemos que ellos tuvieron a 2 maestros, a Juan el Bautista y a Jesús. O sea, ¿qué más maestros, no es cierto, que estos 2 varones? Entonces, no fue muy al azar, hubo un motivo por el que Jesús toma a estos 3. Lo más probable es que los otros 9 todavía no tenían la madurez, todavía no tenían, eh, dejémoslo en madurez espiritual, todavía estaban muy en pañales, demasiado en pañales para estas experiencias. Entonces Jesús tomó a estos 3 y dice que subió a un monte alto, los otros 9 abajo. Él subió con estos 3, Juan, Jacobo y Pedro. ¿Qué agrega el versículo 22? Perdón, versículo 2.
Dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa transfigurarse? Mire, la palabra transfiguración, la manera fácil de entenderlo es mutar, mutar de naturaleza, cambiar de naturaleza. Yo se los voy a leer del diccionario. Dice, transfiguración, transformación, alteración, metamorfosis, cambio, mutación. En el contexto, fue un cambio de naturaleza que traspasó lo carnal. Jesús, entendemos, es un ser humano de carne y hueso en el que Dios se hizo varón. Dios, siendo espíritu, siendo eterno, tomó forma humana. No que Jesús nació y no tenía preexistencia. La palabra dice que Jesús estuvo desde la eternidad con Dios. Por medio de Jesús todo fue hecho. Jesús es parte de la divinidad. Entonces, cuando Jesús nace como ser humano, antes él tenía una preexistencia eterna. Es importante entender esto. La persona del Hijo de Dios toma forma humana en Jesús cuando nace de María Virgen, pero él tiene una preexistencia eterna antes de venir a este mundo, antes de que el universo sea creado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Jesús, siendo Dios, tomó forma humana. Y por un instante, Él revierte esa condición, revierte la condición humana a algo espiritual, a algo eterno, porque entendemos, nuestra carne, nuestro cuerpo es frágil, va envejeciendo, se enferma, se muere, es débil, es delicado, y Él tenía un aspecto como de un ángel. Eso vamos a ver aquí. Dice la Escritura, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Imagínense que la cara irradie luz como el sol. Usted ha tratado de ver el sol, queda encandilado. Cuando nosotros vemos el sol y después miramos para otra parte, quedamos enceguecidos. Eso no es normal. No es normal que nosotros con ver el rostro de alguien quedemos encandilados. Eso es una metáfora, ¿no es cierto? Oh, quedé encandilado con tu belleza, pero es una metáfora. Esto que está ocurriendo aquí es literal. Ellos estaban encandilados con el rostro de Jesús. Dice que su rostro resplandeció como el sol. Y agrega que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense, Jesús puede haber andado con una túnica blanca, o quizás ni eso, pero la ropa no por ser blanca resplandece como luz. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Una experiencia sobrenatural en la que Dios, por un instante, muestra una apariencia divina. Y aquí vamos a ver el primer error. Bueno, realmente en el versículo 4. Aquí en el 3 vamos a terminar la idea de la transfiguración en lo que está pasando en el contexto. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con él. Moisés y Elías se aparecen y comienzan a hablar con Jesús, y ellos, Pedro, Juan y Jacob, están siendo testigos de esto. A Jesús le está resplandeciendo el rostro como el sol, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, resplandecía Jesús. Fue un momento en el que él mostró su esencia divina, o mejor dicho, una pizca de su esencia divina, y él conversaba con Moisés y con Elías.
Ahora, para los que no saben, es importante entender qué significa Moisés y Elías. A grandes rasgos, así muy genéricamente para los que no saben, Moisés es el varón que elige Jehová en el Antiguo Testamento como su mediador para entregar la ley al pueblo israelita. Estamos hablando en el Antiguo Pacto. Cuando hablamos de la ley de Moisés, no es la ley que se le ocurrió a Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés, hablamos de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dios pudo haber elegido a cualquier persona para dar a conocer su ley, pero Jehová Dios eligió a uno, y ese uno es Moisés. Entonces Moisés representa la ley. Insisto, no que la ley venga de Moisés. Se dice la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el varón que Dios, Jehová, eligió para transmitir su ley. Y ahí tenemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ahí tenemos, por ejemplo, leyes sacerdotales. Tenemos rituales que se realizaban durante todo el año. Eso es la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Entonces, Moisés representa la ley antigua. Y Elías es el profeta que elige Dios para no morir. Es el profeta, el único profeta que Dios arrebata y que físicamente no vio la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Elías representa los profetas. En el Antiguo Testamento eh, hay un centenar de profetas. El primero fue Moisés. Y Moisés a los 120 años muere y es sepultado, o digámoslo así, porque dice que Jehová mismo lo sepultó, Dios mismo. Pero lo más probable es que eso quiera decir que Dios comisionó a un ángel para que lo sepultara. Entonces él muere a los 120 años. Pero Elías dice la palabra de Dios en el libro de Reyes, que fue arrebatado en un carro de fuego y no vio la muerte. Fue llevado por Dios siendo como uno de nosotros. Claro que siendo como uno de nosotros me refiero a carnalmente, humanamente, porque estamos muy lejos de ser como Elías en ese sentido. Él hizo grandes señales y él representaba en el Antiguo Testamento el gran profeta de Dios. El profeta que resucitó a muertos, el profeta que multiplicó el alimento, el profeta que hizo volver el corazón de los israelitas que se habían desviado a dioses paganos, a dioses falsos. Por la predicación y señales que Dios hizo a través de él, el pueblo se volvió a Dios, destruyó altares a los dioses paganos y destruyó a los falsos sacerdotes mismos, o sea, los eliminó literalmente, hubo muerte física. Entonces, a grandes rasgos, Moisés representa la ley antigua. Por eso se habla de la ley de Moisés. Y Elías representa los profetas. Y si ustedes son observadores, en los evangelios comúnmente llamados, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se hace una insistencia en la ley y los profetas. La ley y los profetas. Reiteradamente se habla de la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que cumplir la ley y los profetas. Y la ley la representaba Moisés y los profetas Elías. Jesús tenía que cumplir la ley perfectamente. Jesús tenía que
cumplir las profecías perfectamente. Y aquí está Elías, que representa los profetas, las profecías, y Moisés, que representa la ley de Dios. Y están hablando con Jesús. Yo le voy a decir una pregunta. ¿Qué habrá estado hablando Jesús con Moisés y Elías? Esa pregunta le dejo. La respuesta me la tienen que mandar por interno y los que acierten los vamos a publicar en el grupo con felicitaciones. Muy bien, hasta ahí el versículo 3. Y llegamos al versículo 4, la mitad de este pasaje. ¿Y qué dice? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo busqué el significado de enramadas, pensé que iba a encontrar algo profundo. No, simplemente piense usted en como un techito para la sombra. Piensa en eso nomás. Pero, ¿cuál es la observación interesante que yo rescataría aquí? Que aquí Dios va a intervenir interrumpiendo a Pedro. Aparentemente uno podría decir, pero si no es mala la idea, debe haber habido sol, debe haber estado caluroso, y a Pedro se le ocurrió hacer una enramada para cada uno de ellos, una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Entonces, ¿qué podría haber de malo en eso? Bueno, básicamente, el Padre en el siguiente versículo, estamos hablando del Padre Celestial, Dios, va a interrumpir a Pedro. Así como cuando a usted, a mí o a cualquiera, alguien lo interrumpe porque está hablando algo que no corresponde. Bien, no pierda la idea de la idea que tuvo Pedro. Mire cómo lo interrumpe Dios. Y pone énfasis el versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba. Es decir, Dios no esperó a que Pedro terminara de hablar. Dios intencionalmente interrumpe a Pedro. Dice que mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Fíjese, habían 3 personas delante de los apóstoles. Recordemos, los apóstoles eran Pedro, Juan y Jacob. Y habían 3 personas que estaban delante de ellos: el Señor Jesús, Moisés y Elías. Pero Dios desde el cielo, que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Él no se refirió a los 3, no se refirió a Jesús, a Moisés y a Elías. Dios, hablando desde el cielo, se refirió exclusivamente a Jesucristo. Pero Pedro, sin ninguna mala intención posiblemente, él puso en igualdad a Jesús, Moisés y Elías. Pedro, sin mala intención alguna, puso en igualdad. Él dijo, les voy a hacer, o nosotros, hablando más encima por los demás, bueno, Pedro hablando por él y por Juan y Jacob dicen, oh, qué bueno que estemos aquí, les vamos a hacer unas enramadas, les vamos a hacer algo para que les dé sombra. Es decir, los pone en igualdad.
tan importante Moisés como Elías. Así es, pero Jesús es más importante. Moisés y Elías es tan importante uno como el otro porque se van a complementar para apuntar a lo que va a ser la venida del Mesías. Pero el Mesías mismo es superior. ¿Por qué? Porque Jesús habla de él como Dios mismo. Él con el Padre siendo Dios uno solo y el Espíritu Santo también. Son tres personalidades que entendemos son un solo Dios. Y Jesús mismo afirma que la ley viene de él. Él, Jesús es el autor de la ley y el que va a cumplir la ley. Entonces, no puede estar en igualdad el que dio la ley y el que la transmitió. Moisés transmitió la ley, pero la ley viene de Jesús. Asimismo, Elías es quien representa las profecías acerca del Cristo. No es el único profeta, pero él representa a los profetas. Y los profetas van a hablar de la venida de Cristo. Entonces, lo mismo, el mensajero no puede ser igual de importante que el que manda el mensaje. El que manda el mensaje normalmente es un rey y lo envía por medio de un emisario, por medio de una persona. Pero esa persona es un portador solamente. Los profetas son solamente portadores de la revelación de Dios. Dios es superior. El que va a cumplir las profecías es mayor que los que fueron portadores de esas profecías. ¿Se entiende, verdad? Pero en la figura de Pedro, él le da un estatus similar a Jesús, Moisés y Elías. Por eso es que Dios lo interrumpe desde el cielo. Dios lo interrumpe desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, solamente este. Y se está refiriendo a Jesús. Vamos a ver claramente que se está refiriendo exclusivamente a Jesús. Fíjese que son dos las cosas que Dios dice. La primera, estamos en el versículo 4, perdón, versículo 5. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que dice el Padre, declara a Jesús como su hijo amado. ¿Ustedes se acuerdan de que él ya había declarado eso? Dios ya había declarado eso. No sé si se recuerdan cuando Jesús fue bautizado. Cuando se vio con Juan el Bautista, él fue al Jordán para ser bautizado. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado. Hablando de Jesús. Entonces, esto viene a ser una confirmación de que Jesús es su hijo amado. Pero además de que es su hijo amado, el Padre también dice, a él oíd. ¿Qué significa esto? A él oíd. Significa obedecer. No solamente significa oírlo. Es importante entender de que necesitamos no solamente oír a Jesús de manera pasiva, nosotros necesitamos obedecer. Cuando la Biblia dice hacer oído a la palabra de Dios, no significa solamente escucharla, significa practicarla, significa vivirla. Bien, y estaba
profetizado justamente esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice, y aquel que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Voy a aquí, sí, referencia de esto, por ejemplo, está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 23, y también en la ley de Moisés. También en los mismos escritos de Moisés estaba anunciado de que un profeta como él, dice literalmente la palabra, profeta como yo te levantará Jehová. Eso es lo que encontramos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Se los voy a leer. Lo voy a mandar por el grupo también para que usted pues, lo pueda leer con más tranquilidad. Bien. Dice la palabra en Deuteronomio 18:15 en adelante. Hablando Moisés por encargo de Jehová, por encargo de Dios. Dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios y muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mandare. Pongan mucha atención a esto. Dios a través de Moisés anticipó que iba a enviar a otro profeta en el futuro que iba a ser como Moisés. Esto es muy importante, porque no hay otro como Moisés sino el Cristo. No hay otro como Moisés de todos los profetas, de todas las personas que Dios eligió antes que Cristo y después de Moisés, no hay ningún otro entre medio. Y hay una advertencia. Continúo leyendo, versículo 19 de Deuteronomio 18. Versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que éste hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En pocas palabras, citando lo que les anticipé en el libro de Hechos, ahí dice, será desarraigado, será cortado, eliminado. Entonces, volvamos a Mateo. Estos son algunas cositas, detalles que tenemos que tener claro para poder entender lo que nos habla el Nuevo Testamento. Los evangelios en general, a excepción quizás de Juan, Mateo, Marco y Lucas, dan por sabido el Antiguo Testamento. Quizás Juan no tanto, pero también. En parte también, quizás no tanto. Como que escapa un poquito a eso. Entonces, veamos lo que Dios habla del cielo. Estamos en el versículo 5, cuando Dios interrumpe intencionalmente a Pedro por estar pensando en hacer una enramada para cada uno, una enramada para Pedro, perdón, una enramada para Jesús, una enramada para Juan y una para Jacobo. Él lo está, Pedro sin ninguna mala intención, entendemos, él estaba dándole un grado de igualdad a los tres y el Padre Celestial lo interrumpe y le dice, no, este es mi hijo amado. Pedro, pon atención y nos dice a nosotros también a través de esta palabra, no son tres, mi hijo es solo uno. Y como Moisés había anticipado en Deuteronomio, y esto está ratificado después en el libro de Hechos, capítulo 3, mi hijo amado es solamente uno. Al que necesitas oír es solo uno. Y así dice el versículo 5, así termina, ¿no es cierto? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, óiganlo a él.
Necesitamos oír a Jesús. Necesitamos oírlo activamente, no solo pasivamente, no solamente un oír literal, sino poner por obra su palabra, responder a lo que es su mensaje. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque Moisés ya por allá por Deuteronomio, 3000, 2000 y tantos años antes, 3000 años antes, advirtió que el que no oyera a este profeta que viene a ser Jesucristo, iba a ser eliminado de cualquier vínculo con Dios. Iba a ser excluido de cualquier promesa dada por Dios. Iba a ser echado fuera de la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener claridad total de que a Jesús se le oye o se le oye. Porque la consecuencia de no oír a Jesús, de no obedecerle, de no prestarle atención, es ser eliminado eternamente de la presencia de Dios. ¿Bien? Bien. Sigamos. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Los discípulos, los tres, escucharon la voz del cielo y temblaron. Temblaron. Tuvieron gran temor. Pusieron rostro a tierra y tuvieron gran temor. ¿Qué fue lo último que vieron? A Jesús, a Moisés y a Elías. Pero también, atención, ¿qué fue lo último que escucharon? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él tienen que oír, a él oigan. Y ellos, escuchando y viendo esto último, se postraron en tierra, rostro a tierra, con gran temor. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. ¿Por qué? Porque la primera acción, levántense, apunta a que ellos se habían postrado en tierra, estaban tendidos en el suelo. Y la segunda acción, no temáis, apunta a que ellos estaban muertos de miedo. Entonces Jesús le hace una invitación a dos cosas. Pónganse de pie, no hay necesidad de temer. ¿Se dan cuenta de algo que pasó aquí? Bueno, si no se dio cuenta, yo le voy a ayudar. ¿Y dónde está Moisés? ¿Y dónde está Elías? No sé si se dio cuenta. No están. ¿Qué dijo la voz del cielo? ¿Qué dijo el Padre Celestial, el Padre Eterno, desde el cielo? Cuando Moisés y Elías estaban uno a cada lado de Jesús. Dijo, este es mi hijo amado, a él tienen que oír. ¿Qué pasó con Moisés? Desapareció. ¿Qué pasó con Elías? Desapareció. La ley desapareció. Los profetas desaparecieron. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de toda profecía acerca del Mesías. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es la encarnación de Dios en una persona humana. Él tiene una preexistencia eterna. Cuando Jesús nace como un bebito de María, ¿no es cierto? Ahí empieza la vida de Jesús hombre. Pero él, antes de tomar forma humana, había sido Dios desde la eternidad. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué nos muestra esto? Que Moisés tuvo una gran tarea. Él fue esencial en el desarrollo de los acontecimientos para llegar a Jesús. Pero llegado Jesús, Moisés desaparece. Él era un medio que Dios usó para un cumplimiento.
Lo mismo con Elías. Todos los profetas, dice el Nuevo Testamento, apuntan a Cristo. Todos, de una u otra forma, apuntan a la venida de Cristo. Pero llegado el Cristo, que es Jesucristo, por eso se llama Jesús Cristo, es la combinación de Jesús, el Cristo. Ya las profecías ya son cumplidas, no se esperan las profecías porque se está cumpliendo en Jesús la profecía, se está cumpliendo en Jesús la ley. Este pasaje nos dice que habiendo venido Jesús, que es Dios mismo hecho hombre a este mundo, nuestra vista ya no tiene que estar en la ley de Moisés, ya no tiene que estar en los profetas. ¿Dónde tienen la vista los judíos que no creyeron y que algunos hasta el día de hoy no creen en Jesús? La vista, el corazón, la vida de aquellos judíos que no aceptan o no aceptaron a Jesús como realmente es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Cristo, su corazón, su vista está en qué? En la ley de Moisés. Está en que los profetas anuncian al Cristo que va a venir. Ellos no entienden que el Cristo ya vino y que es Jesús. Ellos no entienden que la ley de Moisés para Dios ya no tiene ningún valor legítimo, porque ahora es Cristo el que cumple la ley. Se dan cuenta la importancia de poner la vista en Cristo y ver a Moisés y a Elías, que es la ley y los profetas, como parte de un proceso para llegar a lo definitivo. La ley y los profetas, Moisés y Elías, fueron parte de un proceso temporal para llegar a algo eterno, Cristo. Cristo es lo presente y futuro. Moisés y Elías es pasado. Tiene su importancia, por supuesto. Fue necesario como un proceso previo, incluido incluso Juan el Bautista. Juan el Bautista fue parte de los profetas del Antiguo Testamento, fue el último en anunciar a Cristo. Todos los otros profetas anunciaron al Cristo que venía, Juan el Bautista anunció a Cristo delante de ellos. He aquí, dijo, aquí está el Cristo. Antes de Juan, hartos años antes, porque hubo un silencio de varios siglos, los profetas anunciaron al Cristo que venía. Juan el Bautista dijo, aquí está el Cristo. Entonces, hermanos, la enseñanza de hoy, básicamente, es que necesitamos poner nuestro corazón y nuestra vida en Cristo. Moisés y los profetas, que básicamente representan el antiguo pacto o testamento, fue algo necesario, pero temporal. Hoy nosotros necesitamos poner nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente en Cristo, que es el nuevo pacto, el pacto permanente y el pacto eterno que Dios está haciendo con la humanidad. Muchas denominaciones, sectas, personas equivocadamente eh, tratan de dar cumplimiento a los 10 mandamientos, al antiguo pacto, le dan una categoría prácticamente racista al pueblo de Israel, que no es el pueblo de Israel bíblico, el que está en la Biblia, no es el pueblo de Israel político que está hoy, etcétera. Se cometen un montón de errores. Muchas personas, en su mayoría quizá judíos no cristianos, siguen esperando al Cristo y siguen viviendo la fantasía de que va a venir el Cristo y el Cristo ya vino. Nosotros necesitamos entender que el Padre habló del cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él tienen que oír. Si ponemos nuestra vista, nuestro oído en otra cosa que no sea Jesús, como dice la palabra, vamos a ser desarraigados, vamos a ser eliminados de la eterna presencia de Dios. Necesitamos tomar a Dios en serio, necesitamos creer las palabras del cielo que dicen,
Este es mi hijo amado, a él oíd.